una intensidad de cortocircuito, una impedancia de línea, ¿vale? Y bueno, fijaros que tengo curva C, 10 amperios. Bueno, pues ya tengo las tomas de corriente conectadas y los interruptores wifi también conectados y configurados, ¿vale? Fijaros, a ver un momentín. Fijaros que lo tengo aquí en la aplicación, ¿vale? Y ahora mismo, bueno, la toma de corriente, como veis tengo 232 voltios. Y aquí en los interruptores wifi, ¿vale? No lo voy a poder mostrar, pero bueno. Aquí cuando se enciende, ¿vale? Se pone rojo el... ¿Veis? Que está rojo. Y ahí está apagado, ¿vale? Pues cuando yo le doy, fijaros que aquí tengo tira LED jardinera y tira LED piscina, ¿vale? Este va a ser el de la piscina y este va a ser el de la jardinera, ¿vale? Cuando yo doy aquí al de la piscina, ¿vale? Fijaros que está apagado el rojo, no tiene el interruptor encendido, eso es que está el interruptor abierto. Cuando yo le doy, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Se me pone aquí en verdecito y fijaros como ahora se ha encendido la luz roja, ¿vale? Esa luz roja que ahora si yo le doy a apagar, ¿veis? Se apaga. Y ahora enciendo el siguiente, el de la jardinera, ¿vale? Perdonad que es que si miro el móvil, ahí, ¿veis? Jardinera en rojo y ahora lo apago. También lo voy a poder encender y apagar desde aquí, ¿vale? Así que nada, ahora voy a meter las mangueras de las tiras, que lo dicho, van a ir dos allí, una allí para la jardinera y otra allí para la que va en la piscina. Y otra hasta allí, ¿vale? Venga, voy a irme con ello. Bueno, pues ahora que ya tengo tensión, vamos a ver si realmente esta pica de refuerzo enganchada con la pica de la vivienda mejora la resistencia puesta a tierra. Voy a hacer la prueba con el equipo multifunción porque con el telurómetro no puedo hacerlo enganchado a la instalación de la casa, ¿vale? Habría que soltarlo. Ya sabéis que me ha dado unos 12 ohmios, 12 y pico, ¿vale? No recuerdo ahora el anterior vídeo, pero unos 12 ohmios con algo haciendo la prueba del telurómetro. Yo ahora cuando realice la prueba de impedancia de bucle sin salto de diferencial, lo que va a hacer es que va a viajar hasta el centro de transformación y me va a dar la resistencia de esta pica, ¿vale? De este electrodo, me va a dar la resistencia de los cables que van hasta el centro de transformación, me va a dar la resistencia de la pica, de la puesta a tierra del centro de transformación y de todo el terreno hasta llegar aquí, con lo cual me tiene que dar una resistencia mayor a la que hemos hecho con el telurómetro. Por eso, cuando tenemos una resistencia a tierra favorable con la impedancia de bucle, siempre es buena, o sea, siempre se va a dar por válida porque siempre va a ser superior, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Fijaros, tengo aquí el cable metido en el cuadro y tenemos 228 entre línea y conductor de protección y 2 entre 1 entre neutro y conductor de protección. Vamos a darle. Esta prueba tarda un poquito porque es sin salto de diferencial, ¿vale? Entonces inyecta menos intensidad y no hace saltar el diferencial, ¿vale? Vamos a ver qué resistencia me da. Y bueno, en función de la que me dé, lo que voy a hacer luego es conectarla, ¿vale? Bueno, fijaros, 23,4 ohmios. Me ha dado como 10, 11 ohmios más que haciendo la prueba con el telurómetro. Vamos a ver si enganchándola a la pica de la vivienda mejora esa resistencia, ¿vale? Voy a cortar, voy a enganchar el cable, cambio los cables y pongo el de Tomasuko y lo conecto. Venga, un momentito. Bueno, pues ya lo tengo conectado, ¿vale? He enganchado el conductor de protección. Como ya sabéis, aquí tengo un bornero conectado a la tierra que viene de la vivienda. Vamos a ver si realmente me mejora. Me ha dado 23 ohmios. Y ahora vamos a hacer una impedancia de bucle. Vamos a ver si realmente mejora, teniendo esta pica de refuerzo sobre esos 23 ohmios que me ha dado, ¿vale? Esta prueba tarda un poquito, puesto que es sin salto de diferencial, ¿vale? Lo tengo ahí sin salto de diferencial. Inyecta una intensidad baja para que no salte el diferencial. Vamos a ver si es verdad que esta pica de refuerzo conectada a la instalación de la vivienda pues me mejora. Bueno, fijaros, 9,34. De hecho, la impedancia de bucle que me da es inferior a la prueba con el telurómetro. No puedo hacer la prueba con el telurómetro ahora porque lo tengo conectado a la vivienda y
y bueno, debería de soltar todo y no lo puedo soltar. Pero fijaros, cuando conecto ambas partes de la instalación me ha bajado a 9,34. Voy a hacer ahora, aprovechando que tenemos tensión, una intensidad de cortocircuito, una impedancia de línea, ¿vale? Y bueno, fijaros que tengo curva C, 10 amperios, ¿vale? Esto lo voy a cambiar, ¿vale? Podría hacerlo perfectamente así, ¿vale? Sin marcarme nada, ¿vale? Porque la intensidad de cortocircuito me va a salir el mismo valor siempre. Esto simplemente por ser unas tablas preconfiguradas, ¿vale? Pero bueno, curva C, ¿vale? Y en vez de 16 amperios, 10 amperios, perdón, voy a darle 16, ¿vale? Os explico un poquito. Aquí tengo un interruptor magnetotérmico de 16, un DPN, un diferencial de 10 miliamperios, interruptor de 16 amperios, magnetotérmico para estas tomas de corriente, las que tengo aquí en los laterales, y un magnetotérmico, un DPN de 10, que va con estos interruptores wifi para las tiras LED. Lo que voy a probar es la intensidad de cortocircuito sobre estas tomas de corriente, para ver si ante un cortocircuito pues la protección magnetotérmica actuaría correctamente. Entonces le damos a la impedancia de línea y vamos a ver el resultado que nos da. Vale, fijaros que me ha dado desfavorable, ¿vale? Me da desfavorable porque tengo la tabla preconfigurada para curva C y 16 amperios, ¿vale? 16 amperios en curva C me tendría que dar por encima de 160, ¿vale? Es multiplicado por 10 el resultado. Si yo hago, ahora mismo veis que tengo aquí, que la prueba me la hace en 5 segundos, si yo esto lo cambio a 0,4 y le doy, me va a dar el mismo resultado, muy similar en función de lo que varíe, ¿vale? O sea, no influye, igual que del mismo modo, si yo hiciera la prueba sin ningún tipo de resultado, pues nada, aquí no me daría ni aprobado ni denegado, ¿vale? Ni correcta ni incorrecta, pero me daría el valor de impedancia, ¿vale? Y 160 me ha dado aquí, ¿vale? Este está muy justo. Pero bueno, lo ponemos en curva C y lo que vamos a ver es que al tener una impedancia alta, la intensidad de cortocircuito está en 158, ¿vale? No me da favorable. ¿Por qué? Porque para poder trabajar bien este interruptor magnetotérmico, este DPN, la intensidad de cortocircuito debería ser superior a 160, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Cambiar el cable, meter una sección más gruesa para que la impedancia baje, cosa que no voy a hacer, meter un DPN de curva B, ¿vale? Que la prueba sería por 5 porque la curva es distinta, la curva de disparo es diferente y me daría correcta, ¿vale? Sería multiplicarlo por 5, los 16 por 5, no por 10, cosa que tampoco voy a hacer porque para mí es mucho más sencillo cambiar este DPN, meter un DPN de 10 amperios para estas tomas de corriente, que no las voy a alimentar con ninguna carga, de vez en cuando cualquier cosa que enchufe aquí, pero nada potente. Y fijaros cómo si yo ahora mismo lo hiciera por 10 amperios, ¿vale? Ahora tengo curva C 10 amperios, la intensidad de cortocircuito me va a salir favorable, puesto que tengo una intensidad de cortocircuito de 159, con lo cual el equipo me dice que para una protección de curva C 10 amperios es favorable, ¿vale? Con lo cual yo en este caso lo mejor, lo más sensato y lo más sencillo es este interruptor magnetotérmico, este DPN, cambiarle a 10 amperios. Y este pues lo mismo, lo debería de cambiar también, ¿vale? Así que nada, venga, vamos a seguir.